Vivimos cada vez más ensimismados. Cada uno en su propio mundo, mirando la vida a través de pantallas. Las redes sociales nos muestran el mundo que queremos ver. Se han convertido en segmentadores de realidad. Lo que hay son grupos autistas gratificándose a sí mismos y aplaudiéndose a sí mismos. Que son burbujas con personas que comparten nuestros intereses, nuestros ingresos, nuestra formación educativa y no nos interesamos por el resto. Mientras tanto, más cerca de lo que imaginamos, se viene librando una guerra ideológica, religiosa y política, la cual nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Ocurre principalmente en las escuelas y tiene como objetivo afectar la mente de los estudiantes. Con mis hijos, con mis hijos. Parte de su estrategia fue llamar ideología de género a todos los derechos alcanzados por la mujer y la población LGTBIQ. La idea misma de ideología de género es una idea que fue producida en el entorno por actores intelectuales vinculados al Vaticano como reacción a lo que se pasaba en las Naciones Unidas en los años 90 en términos de derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. And women's rights are human rights once and for all. Pero el catolicismo, que viene perdiendo fieles tanto en cantidad como en fidelidad, necesitaba aliados. Si vemos en los últimos años, por decirte, la Iglesia evangélica en América crece 10 puntos y en esos mismos años la Iglesia católica decrece 10 puntos. En ese contexto, la Iglesia católica tomó una decisión sin precedentes. Está dándose la respuesta en una alianza estratégica entre los sectores más conservadores de la Iglesia católica y los sectores más conservadores de las iglesias evangélicas. Católicos y evangélicos, unidos por una causa común. O sea, es gente convertida, convencida y comprometida. Los evangélicos tienen en este momento una mayor vitalidad. Sus iglesias están llenas de gente joven y niños, entonces ellos influyen ahí, en las iglesias. Los católicos pueden influir más en los espacios educativos, entonces ahí se crea esta, digamos, alianza estratégica. Estas alianzas suelen sellarse con reserva. Sin embargo, encontramos este documento. Evangélicos y católicos juntos. Misión cristiana en el tercer milenio. Los religiosos siempre tienen que tener un fundamento teológico de lo que hacen. Entonces, este documento les da ese fundamento para que entiendan que lo que están haciendo en el ámbito público es algo correcto en relación con los fundamentos de su fe, ¿no? El acuerdo es firmado por importantes representantes de las iglesias católica y evangélica. Varios de ellos ya no están. Otros no quisieron hablar. Pero ubicamos en Washington al pastor Kent Hill, quien confirmó la alianza y el interés de los religiosos por el género. This is from the Manifesto, Evangelicals and Catholics Together, 1994. I think it's very dangerous when you teach children that gender doesn't matter, that you can decide just what you want. You're saying that traditional marriage doesn't matter. It doesn't matter who you marry. It doesn't matter if you marry. And if you're teaching that in schools, you can't be surprised that young people pick this up as true. And if it's false, if it's damaging to the human person and to human relationships to teach this sort of thing, it's just very harmful to human society.
Esta declaración y agenda ha marcado la pauta mundial durante las últimas décadas. Y ya sentimos sus efectos en América Latina. Luego de esta segunda ronda electoral que hemos cumplido ya hace 1 hora y 25 minutos, cerraron las urnas aquí en Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Hola, Jerónimo, ¿qué tal? El 1 de abril de 2018, Mario y Robert morían de ansiedad. Para ellos, esa noche era clave. Su futuro dependía de quién fuese elegido presidente. Si ganaba Carlos Alvarado, podrían respirar tranquilos. Pero si el pastor evangélico Fabricio Alvarado ganaba, su vida, la de toda la población LGTBIQ y la de las mujeres, se vería gravemente afectada. 5.992, que representa un 90,62% del total de la. Mario y Robert se conocieron chateando. Sí, un amor muy sólido porque ha sido cultivado por mucho tiempo y con mucho amor. Luego de confirmar su amor en Curazao, debían decidir dónde vivir. Entre Venezuela, el país de Robert, y el país sin ejército, primero en los rankings de felicidad y playas maravillosas, donde vive Mario. La decisión no fue complicada. Robert tenía que salir del país por toda esta crisis y demás. Luego de que Mario me dice de que este país, Costa Rica, era un país más seguro, era un país mejor, yo decido venirme y definitivamente lo comprobé. Era un país donde las personas eran muy amables, donde se vivía más tranquilo, donde podías desarrollarte como persona. Mientras Mario y Robert consolidaban su relación, Costa Rica comenzaba a mostrar un rostro que nadie vio o nadie quiso ver durante mucho tiempo. La violencia y la discriminación que se acentuaron con los discursos de odio del candidato presidencial Fabricio Alvarado no surgieron de la nada. Hay una serie de factores que se conjugan en Costa Rica, así como en otros países de América Latina. La desigualdad social creciente y, por otro lado, la politización de lo religioso. En ese tiempo, grupos conservadores de evangélicos y católicos protagonizaron la mayor marcha de las últimas décadas en Costa Rica, oponiéndose a la educación integral libre, que propuso el exministro de Educación Leonardo Garnier. Algo que los programas buscaban romper, que eran estos estereotipos de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer en el siglo XXI. El disfrute responsable del placer nos parecía que era una cosa muy importante, la igualdad de derechos, el respeto a la diversidad. La gente a la que se ve como distinta tiende a ser agredida de muchas formas. Y si yo tuviera que resumirlo en una frase, es aprender a querernos. O sea, así de simple. Estas propuestas fueron descontextualizadas por los grupos conservadores, desatando la ira, el temor y agresión de buena parte de la población. No podemos quedarnos callados cuando hay intenciones de adoctrinar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y tratar de hacerles creer que
el sexo que ellos tienen no es ese sexo y que pueden en cualquier momento escoger lo que quieran. Esta probablemente ha sido la marcha más numerosa, donde confluyeron católicos, cristianos. Una marcha donde se respiraba la tensión, el odio. Se reventó esa burbuja que nos habían vendido de que Costa Rica era el país más feliz del mundo. Para que restaures a la verdadera familia. La marcha tuvo tanto impacto que 10 de los 13 candidatos a la presidencia se opusieron a lo que ellos llamaron ideología de género. Una de las cosas que me molesta es que ahora cualquier cosa lo quieren encasillar en derechos humanos. No estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario. La mayoría del país quiere mantener el matrimonio entre hombre y mujer como la institución formal en la Constitución de la familia. Restaurar Costa Rica, el sol volverá. Pero ninguno fue tan radical como el pastor y cantante Fabricio Alvarado. La esperanza, el futuro en nuestras manos está. Hagámoslo juntos por nuestras familias, hagámoslo juntos por nuestra nación, hagámoslo juntos con restauración, hagámoslo juntos. Tiene habilidades para la música y ofrecía, digamos, sus servicios, grababa discos y vivía un poco de eso. A derrotar, yo sé bien que no es contra la carne, sino contra los espíritus que me quieren confundir, pero yo los voy a derrotar. Yo respeto profundamente a las personas que piensan diferente a nosotros. Y sí estoy de acuerdo en que pues las personas que quieran salir de la homosexualidad deben tener un espacio donde sean atendidas y donde sean restauradas. Mientras aplaude, dígale: sopla sobre mi casa, sopla sobre mi nación, sopla sobre América Latina. Costa Rica te necesita, Espíritu Santo. Definitivamente Costa Rica no era la misma. Y en ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede precisamente en San José, se pronunció a favor del matrimonio igualitario. Para Mario y Robert fue fantástico. Ya teníamos maestra de ceremonias, teníamos los trajes, teníamos todo. De hecho, nosotros hicimos una convocatoria abierta. Y sacamos un evento en Facebook como 3 días antes de la boda. Sin embargo, también fue una buena noticia para Fabricio Alvarado. Si tenemos que salirnos, si tenemos que denunciar el Pacto de San José, y en este caso salirnos de la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no nos va a temblar el pulso. El hecho de que en plena campaña electoral saliera la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre el matrimonio igualitario los catapultó al primer plano de la política, ¿verdad? Y supieron jugar esa carta con una enorme habilidad. Esa radicalización del discurso conservador en Costa Rica logra elevar a Fabricio en cuestión de 5 días en las encuestas, en los estudios de opinión política. Con Fabricio Alvarado en el primer lugar, las cosas comenzaron a cambiar. El Consejo Superior de Notariado le prohibió a todos los notarios casar a parejas del mismo sexo. Nosotros estábamos justamente en ese momento haciendo la sesión de fotos de nuestra boda. Nosotros jamás creíamos que una institución iba a ir en contra de lo dispuesto por la opinión consultiva. Yo creo que lo que querían era pararlo porque efectivamente en el momento donde se realizara un matrimonio de ese tipo, eso también iba a colaborar a que la gente se animara a que otros notarios y notarias realizaran este tipo de matrimonios de personas del mismo sexo y que además otras parejas lo quisieran hacer. Vimos truncado el sueño un día y unas horas antes. La lucha contra la pobreza. En ese clima surreal se sumó a la campaña Laura Moscoa, esposa de Fabricio Alvarado. Quiero que conozca mi voz.
Hay gente donde está escuchando lenguas y el Espíritu Santo viene con interpretación y ramasheca taramasoa y cotoromo kendaramamamasheke teramasoa ingoromoso cantaramaquea ramasheca. Ellos se instruyen para este tipo de cosas, para tocar el corazón de la gente, para tocar sobre todo la emocionalidad. Están ahí, existen, convocan a cientos y miles de personas y la movilizan electoralmente. Y así Fabricio Alvarado ganó la primera vuelta. El país tomó su decisión. La campaña electoral en Costa Rica ha quedado marcada por el conservadurismo religioso del líder de la formación Restauración Nacional, Fabricio Alvarado Muñoz. Y su victoria disparó la homofobia. Las redes sociales fueron el sitio donde nosotros recibimos un montón de amenazas. Y el problema fue cuando eso salió de lo digital a lo real. Salen dos sujetos cuando empiezo a escuchar que me dicen, playo de mierda, te vamos a matar, hijo de puta. Les gritaron, muéranse. Me han perseguido y me han dicho, ojalá los maten. La tensión fue tan fuerte que el día de las elecciones, la población LGTBIQ requirió el apoyo de la ONG Acceder al momento de ir a votar. Uno siempre tiene miedo de que a la hora de entrar te vayan a agredir. Por eso en mi temario, porque bueno, sentía bastante nervios de venir solo a votar. La candidatura de Fabricio Alvarado no solo era una amenaza contra la población LGTBIQ, también las mujeres estaban en riesgo. El pastor evangélico anunció que eliminaría el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU. Que el INAMU tiene una agenda completamente desbalanceada, enfocada en lo que ellos llaman salud sexual y reproductiva. Hay que cerrar el INAMU porque el INAMU definitivamente no ha servido. Ante ello, la periodista Sofía González y decenas de mujeres decidieron alzar su voz de alerta, saliendo a votar vestidas, como los personajes de la aclamada serie El cuento de la criada. Nosotras lanzamos un grito de alerta al mundo y fuimos a votar disfrazadas de criadas. La posibilidad de que un pastor evangélico como Fabricio Alvarado llegara al poder implicaba un riesgo tremendo para todas las personas que creemos en la libertad. Pero sobre todo este riesgo era peor para las mujeres, quienes íbamos a sufrir más las consecuencias de una dictadura religiosa. Y fue una manifestación que de hecho se hizo bastante visible, al punto que la misma Margaret Atwood nos tuiteó. Ese domingo, la cantidad de gente que salió a votar fue mayor. Nadie sabía qué pasaría. Mucho apoyo y por supuesto que estaremos dando mucho seguimiento a lo que vaya a ocurrir en los próximos minutos, compañeros. Corte generado hoy a las 8:05. Juntas procesadas 5.992, que representa un 90,62% del total de contrarreceptación ciudadana. 1.205.864 votos para un 60,...
noche, la celebración rebasó toda expectativa. Todo Costa Rica celebró porque nosotros dijimos no a un gobierno conservador, no que no pase lo mismo aquí que está pasando en los demás países de Latinoamérica. No solo celebraron los partidarios del partido ganador, salieron familias y parejas a celebrar el fin del susto, pero el daño estaba hecho. El daño ya está hecho y lo vamos a tener que aguantar durante los próximos 4 años del gobierno. Mucha gente todavía tenemos ganas de llorar porque terminamos con un país fraccionado. El hecho de que don Fabricio haya obtenido más de 800,000 votos en la segunda ronda es señal clara de que su discurso caló profundamente en la sociedad costarricense. Señor Alvarado, ¿por qué su afán en atacar lo que usted llama ideología de género? Lo ha hecho en su plan de gobierno y también a lo largo de la campaña. Ya no estamos en campaña. Pero digamos, no, pero nos gustaría que nos explique... Ya, el mensaje de hoy es otro. Son varios mensajes, que al final la juventud no se dejó engañar. Y aunque a último momento reaccionó. Logramos que las nuevas generaciones se dieran cuenta que la política también era cosa de ellos. O sea, si no hubiera sido por ellos, no estaríamos teniendo este resultado. Y que no hay que bajar la guardia. Costa Rica no volverá a ser la misma. No solo porque la bancada evangélica se duplicó, sino porque ya saben cómo ganar y lo volverán a intentar. Cada minuto una mujer es violentada en nuestro país. Juana Mendoza Alba tiene el 96% del cuerpo quemado. El rostro desfigurado y empapado de sangre resultó. Vivimos en un contexto de urgencia y de emergencia de cara a la violación sexual. Hablar de una adolescente que fue ultrajada por 2 sujetos. Los casos de mayor frecuencia de violaciones y abusos sexuales de los niños y las niñas se dan en las casas. Fue violada por su propio padre desde los 8 años. Desde los 6 años. Tenía apenas 9 años de edad. La violencia sexual en este país tiene un rostro de mujer y tiene un rostro de niña y adolescente. Todas las cosas que salen en las noticias son reales y todo es peor. Da miedo salir sola. Son muchas las razones detrás de tanta violencia contra la mujer. Pero si existe un elemento que las une, ese es el machismo. Y la única manera de combatirlo es mediante la educación. La educación sin duda es el eje transformador. Muchos de los países que han disminuido índices de violencia han invertido y hoy tienen resultados. Pensé que a gritos como peruanos, como ciudadanos, íbamos a decir cómo solucionamos, cómo evitamos que mañana mi hija, mi hermana, mi madre puedan ser una víctima de violencia sexual. Y eso es lo que el nuevo currículo, a través del enfoque de género, planteaba. Combatir de raíz, desde la infancia, desde las aulas, ese grave problema. Trabajar el enfoque de la igualdad de género justamente ayuda a identificar que tanto el varón y la mujer podemos sumar en la sociedad. Entonces no hay diferencia en el rol que desempeña el ser humano, ¿no? Cada uno somos únicos, auténticos y somos iguales en la sociedad. La cultura machista, ¿no? Aún existe y eso también viene de generación tras generación, ¿no? Por ello que la educación ahí juega un papel muy importante. Lo más triste de todo esto que es el machismo es que al final conlleva al feminicidio, el asesinato que en estos días estamos viendo,
que por el simple hecho de ser hombre somos del sexo dominante. Eso está muy equivocado. Debe haber equidad de género. El enfoque de igualdad de género está incluido en el país como un enfoque hace más de 20 años en las políticas públicas del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, pero es cuando este enfoque se traslada al campo educativo que los grupos reaccionarios, antiderechos, protestan. Ministra, escucha, con mis hijos no te metas. Por una razón muy sencilla, los grupos religiosos conservadores siempre han tenido como bastión principal de influencia la educación, ¿no? Las escuelas. Para ellos, el que el tema de género se incluyera en el currículum implicaba poner en riesgo ese dominio histórico que han tenido sobre el mundo escolar. Y los conservadores reaccionaron. Un día después de Navidad, las principales avenidas de la capital amanecieron con un mensaje fríamente calculado. Estamos profundamente preocupados y alarmados por la inclusión de la ideología de género en el Estado peruano. Vamos a frenar la implementación de esta colonización ideológica homosexual y juntos diremos al Perú y al mundo entero: con mis hijos no te metas. Y algo tan urgente como una educación que permita reducir la violencia contra la mujer y la homofobia comenzó a tergiversarse, generando temores sin sustento y odios. Que es una currícula que realmente enseña una perversión sexual. No pueden enseñar a mis nietos que ellos hagan lo que quieran desde los 3 años, que pueden tener sexo desde los 9 años. ¿Cómo es posible eso? Hay que reconocer que el mensaje es muy efectivo. Nadie quiere que un tercero se meta con tus hijos. Peligro puede ser que un profesor homosexual le puede violar a mis hijos, o una maestra que es lesbiana puede abusar de mis hijas. Y con un discurso muy violento, que es lo que más atemoriza en este tipo de casos. Son una pequeña minoría que los vamos a pisar como langostas, como dice la palabra. Amén. Como langostas, amén. Como langostas porque no son nada. Van a homosexualizar a los niños, ¿no? Y una vez le decía a una señora, yo estuve 12 años en un colegio católico limeño, no hay nada más heterosexual que eso, no hubo un discurso más heteronormativo que eso, y soy abiertamente gay, y no voy a dejar de serlo por eso, ¿no? Entonces, la orientación sexual no es algo que se enseña, no es algo que se opta, es algo que tiene cada uno y es inherente a cada uno. Ellos han creado un concepto que está instrumentalizando a las iglesias evangélicas y también ahora a los fieles católicos. Están utilizando la fe de la gente, mucha de ellas gente muy sencilla. Son religiosos que están incursionando en la política sin ser profesionales ni mucho menos. Es más, en el fondo no le interesa le interesa el poder. En el 2016, la mayoría de congresistas conservadores llegó al Parlamento de la mano de Keiko Fujimori. Mi compromiso con los siguientes lineamientos: asumir plenamente la defensa de la familia conformada por un varón y una mujer, rechazando la unión civil conformada por personas del mismo sexo y en consecuencia el matrimonio homosexual. Quien, durante la campaña electoral, firmó un pacto con el líder evangélico Alberto Santana. ¿O acaso queremos ignorar que el homosexualismo trae enfermedades diversas? Claro que sí, se está produciendo una epidemia y encima hay que legalizar eso. Un mes y medio antes de la marcha, esa bancada censuró a Jaime Saavedra, uno de los más respetados ministros de Educación de Latinoamérica, impidiendo que el enfoque de género se implemente en todos los colegios del Perú. Y esta vez fueron por Marilu Martens, quien lo reemplazó en el Ministerio de Educación, y no cedió a las presiones conservadoras. Una campaña nauseabunda contra ella. No me hable de ideología y tantas cosas. Hábleme bien en claro, para que el pueblo entienda. Y yo le pido a usted, porque usted es una persona inteligente, que se retire del currículo escolar el tema de ideología de género. No podemos permitir que se nos imponga una dictadura y un pensamiento único. Entregué el currículo a todas las personas, desde las autoridades de la Iglesia Católica hasta los evangélicos, congresistas. Díganme ustedes, por favor, ¿dónde hay algo que no sea fortalecer
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Nunca me dijeron, mira, acá, porque ellos descontextualizaban líneas, pero cuando las contextualizaban estaban perfectas. No podemos sorprender al público trayendo materiales que no son nacionales. Porque es cierto, acá dice Ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker, se ha repartido los dos, no pues, y el septiembre, no pues Beatriz, yo casi calco, bien creída que era peruano. Mira, esta guía de educación... Como era predecible, el Congreso la censuró. En el currículo nacional, página 8, equidad de género, igualdad de género, principio de igualdad de género, diferencia de género, igualdad de género, inequidad de género, enfoque de género. Se llegan a situaciones tan delirantes como un proyecto de ley que buscaba quitarle beneficios penitenciarios a violadores y a personas que cometan violencia de género, y tuviste un grupo de 10, 15 congresistas que votaron en contra de quitar esos beneficios penitenciarios simplemente por el uso de la palabra género. 19 votos en contra, esto es increíble, por parte de la bancada de Fuerza Popular. ¿A quiénes se les ocurre que no se le puede restar los beneficios a los violadores? Hay personas que les conviene mantener en el oscurantismo a importantes sectores de la sociedad porque es más fácil engañarlos de esa manera. Y es más fácil cobrar diezmos, y es más fácil tratar de guiarlos políticamente, y es más fácil postular al Congreso y con este discurso de miedo conseguir votos. Según la Organización Mundial de la Salud, Perú es el tercer país con más denuncias de violación en el mundo. La única manera de erradicar esta violencia contra las mujeres, en la educación. ¿Y en dónde los educamos a los chicos? Es la mitad del día pasan en el colegio y la otra mitad en casa. Entonces, por eso es que tenemos que, padres de familia y profesores, estar de acuerdo en la educación, enseñar esos temas, no hacerlo un tabú. Entonces hay que prevenir en lugar de marchar. Pero para la Alianza Conservadora, priman sus intereses políticos y económicos. Campañas como las desplegadas en el Perú por estos grupos tienen que tener financiamiento y grande. A lo que la policía le llama la atención es cómo es que una iglesia que dice que se financia con diezmos compra el coliseo más grande del Perú por millones de dólares, y en segundo lugar, ¿por qué estaba vendiéndola tantas veces a organizaciones cercanas a la propia iglesia? Es una de las principales lideresas del grupo de Con mis hijos no te metas. En el caso de Alberto Santana, que es pastor de una iglesia en Independencia, que es en la zona norte de Lima, compró un terreno en Camacho por el que pagó $1 millón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando yo hablé con el hijo de Santana, él lo justificó con la venta de libros. ¡Gloria al Señor! Él llega a algunos de los servicios religiosos que da en limusina, con ternos de gala. Es la imagen que él quiere proyectar hacia sus fieles, ¿no? Una imagen de alguien al que Dios le ha dado la bendición para que él tenga. ¡Fuerte aplauso! Para creer eso, necesitan estudiantes que no cuestionen, que acaten, que actúen guiados por la fe. Y nada más peligroso para sus propósitos que una educación libre. La utopía es llegar a un mundo unisex, donde no haya diferencias sexuales. Eso es lo que están tratando de buscar. Y eso es lo que se promueve a través incluso a través de la ONU, organismos internacionales. Los ideólogos del género radicales lo que buscan es eso, que no haya ya diferencias entre hombres y mujeres. Estas personas se hacen llamar padres en acción y han demandado al Ministerio de Educación para que saque del currículo el enfoque de género. Solo que esta vez lo han hecho a través del Poder Judicial, impidiendo que el enfoque de género se implemente en todos los colegios del Perú. No podemos perder esta lucha
histórica por la justicia, por la igualdad entre hombres y mujeres. El realismo mágico colombiano no es un mito. Sus calles, su gente, su música, sus historias laten en cada rincón. Pero es quizá esa apertura a la fantasía y el caos comunicacional en el que vivimos lo que podría llevarnos a retroceder en el respeto a los derechos humanos. La guerra entre el gobierno colombiano y las FARC lleva 52 años. Según el Centro de Memoria Histórica, 8 millones de personas han sido víctimas del conflicto en más de medio siglo de confrontación. Y de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, permanecen 79.000 personas desaparecidas víctimas del conflicto armado. Una víctima emblemática de esa etapa de terror es Luz María Bernal. Su hijo discapacitado, Leonardo Porras, fue asesinado brutalmente. Ella jamás lo olvidará. Mi hija Dolly dice, madre, es de medicina legal. Yo sentí un frío en todo mi cuerpo y mi vientre se puso como cuando uno se pone un bloque de hielo. Él tenía pues su problema en la mano y cuando lo asesinaron le pusieron un arma en su mano derecha. Pese a ello, Luz Marina siempre estuvo del lado de la paz. Una paz que diferentes gobiernos intentaron consolidar en 7 ocasiones, sin éxito. Porque el día que nosotras dejemos hablar de nuestros familiares, ese día ellos mueren. Primero, la paz. Pero el gobierno de Juan Manuel Santos lo intentó una vez más, con mayor decisión. Por encima de todo, la paz. Primero la paz. Primero la paz. La gente sabía que era momento de hacer la paz. Algunos dicen que las FARC no se van a desarmar. Por supuesto que se van a desarmar. Se van a desarmar hasta la última pistola. Fue la primera vez que le dijeron un poco al mundo, aquí estamos listos para dejar las armas. Mi sueño era que la paz en Colombia llegara a un feliz término porque yo tengo 5 nietos y creo que ese era el momento para construir un cambio diferente, soñar en una Colombia diferente. Luego de varios años de negociaciones, la paz con las FARC estuvo más cerca que nunca. Pero para lograr una paz verdadera y duradera, debía pensarse más allá del armisticio. Las mujeres y la comunidad LGTBIQ sufrieron un maltrato especialmente violento. Los grupos armados ejercieron violaciones masivas. Si el acuerdo de paz no reconocía esto que sucedió, no podría haber una reparación justa que verdaderamente tenga en cuenta a todos los actores y la forma en la que vivieron el conflicto. Las personas LGBT habían sido violentadas en el marco del conflicto armado, se convirtieron en objeto militar tanto de grupos paramilitares como de las mismas guerrillas.
homicidios, de limitaciones de la vida afectiva, social y cotidiana de las personas LGBT. Eso significaba que para lograr una paz era necesario reconocer que personas LGBT y mujeres habían sido víctimas en razón a su género y a sus orientaciones sexuales del conflicto armado. Entonces es así que de una manera muy cuidadosa se tuvo en cuenta que era importante dejar establecido y claramente descrito en qué consistía incorporar en esos acuerdos de paz el concepto de equidad de género. Un acuerdo de paz que adopta un enfoque de género es aquel en el que todos, hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, bisexuales y personas con identidad diversa, son concebidos como ciudadanos. Una organización como las FARC, tan machista como las FARC, decide incorporar el enfoque de género, la pregunta por el género. Estamos hablando de un acuerdo de paz que se construye preocupado por el 50% de los habitantes de este país, que son mujeres y que viven en profundas condiciones de inequidad. Este era el clima previo a la reunión en La Habana. Estas puertas, es el momento de darle la bienvenida a la paz. No se requería un referendo para sellar el acuerdo de paz. Pero el presidente Santos, confiado, insistió en ello. Los colombianos escogerán el próximo domingo entre el sufrimiento del pasado y la esperanza del futuro. Al gobierno de Santos le hacemos oposición en lo económico, en lo ambiental, en lo minero, en educación, pero el proceso de paz ha sido impecable. Es el momento de cambiar la historia de este país, que no podemos permitir que en Colombia continúe una guerra absurda que ha hecho daño a más de 10 millones de colombianos. Pero el conservadurismo colombiano se opuso. Solo 2 meses antes, la ex ministra de Educación, Gina Parodi, cumplió un mandato del Poder Judicial. Modificó los manuales de convivencia estudiantil para reducir la creciente violencia, la homofobia y el bullying. El Ministerio de Educación debe revisar todos los manuales de convivencia de los colegios y verificar que en ningún manual se discrimine por orientación sexual e identidad de género. Para desprestigiar las cartillas, confundir a la opinión pública y generar escándalo, no tuvieron reparo en usar imágenes gráficas del artista belga Tom Bowden, pegarlas en el currículo y difundirlas en redes sociales. Las cartillas que se pusieron a rodar en las redes, incluso por funcionarios públicos de la Procuraduría, son cartillas que son de pornografía para adultos en Bélgica. Y el presidente sale a decir que los materiales del Ministerio de Educación no contienen ideología de género. Ni el gobierno nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. O sea, él ya estaba legitimando que existe una ideología de género. Por supuesto, al poco tiempo salió la ministra, el viceministro a decir que esa no era la cartilla, pero ¿cuánto tiempo se demora en difundir la verdad y cuánto tiempo se demora en difundir la mentira? Queremos que la ministra de Educación, Gina Parodi, sea sincera con el país, que reconozca lo que ha querido hacer y que a partir de este momento la ideología de género no pueda tocar un solo plantel educativo. Lo más preocupante, sin embargo, es que este tipo de mentiras calaron en la población. Entonces, desde ese punto de vista, se empieza a construir esta narrativa que el Ministerio de Educación quería homosexualizar a todos los estudiantes del país. Las redes sociales se convirtieron en una oscura y potente caja de resonancia que esparcía el miedo y el terror. El rigor o la verdad no importaba.
Esto ocurrió solo 2 meses antes del referendo por la paz. Para ello, los conservadores no dudaron en usar la misma estrategia. Eran 2 hechos desconectados, pero como se sucedieron en un periodo de tiempo tan cercano. Al final el mensaje era que el gobierno actual era un gobierno que quería imponer una ideología de género tanto en los acuerdos de paz como en lo que hacían desde sus ministerios. Y ocurrió algo completamente inesperado. El acuerdo de paz no decía nada distinto a lo que ya existía para derechos LGBT y derechos de las mujeres. Pero realmente ellos usaron de excusa que existiera la palabra género. La sola existencia de la palabra en el acuerdo hizo que los evangélicos creyeran que el diablo estaba en el acuerdo. El acuerdo de paz está profundamente infestado de enfoque de género. Se mantendrán firmes. ¿Y no qué? El no es porque hay que votar. El gobierno y la FARC pretenden que la ideología de género quede como norma constitucional. Hubo un esfuerzo de parte de las campañas del no, diciendo que la paz con las FARC eran una puerta de entrada a una dictadura gay. A las puertas de nuestro país también las tocó la ideología de género, esta perversa ideología. Hago un llamado al pueblo cristiano evangélico y al pueblo cristiano católico, y es aquí donde nos tenemos que unir para decirle no a este plebiscito. Es que votaré no. Debemos ponernos a pensar un poquito, estar claros. ¿El presidente apoya el lobby gay colombiano? ¿Tú qué crees? El anticristo lo tenemos en Colombia. La mentira se catapultó a través de las redes sociales. Las iglesias evangélicas ya son muy organizadas, ellas ya tienen estructuras de movilización y de comunicación intensas. Y a partir de todas esas redes fue que se difundió esta información que realmente era falsa. Los creyentes los engañaron y los engañaron sus propias iglesias para lograr más poder político después. Dar cuál va a ser el mío, porque me toca aclararlo ya que están haciendo campañas y montajes diciendo que yo apoyo el no. Cosa que me parece juego sucio y un acto de cobardía, pero bueno, bajémosle a tono y digamos que simplemente para que quede claro, mi intención de voto es la siguiente: votaré por el sí. Y la estrategia funcionó. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Muy decepcionante que la mayoría de los colombianos que tuvieron la opción de elegir la paz se dejaron convencer por unas palabras necias y no aceptaron la paz. Yo creo que nadie se imaginó lo que ese día pasó. El país le estaba diciendo a un ejército: no se desarme, no entregue las armas, no entregue esas 7.000 armas. Y hubo gente que le dijo no a eso. Hubo gente que le dijo no, además, creyendo, y yo creo que aún hoy todavía lo creen, que esa era la puerta de entrada para una eventual anarquía sexual. Subestimamos el poder que tendría esto, porque siempre me había parecido que era un discurso tan lleno de odio y tan cargado de dolor y de resentimiento que no podía triunfar ya. Es como un movimiento mundial que se está dando como de resurgimiento de los discursos de odio, y el primer error, y yo creo que es el principal, fue creer que eso ya no iba a pegar, que el odio no iba a pegar, y la verdad es que el odio tiene un efecto impresionante. Nuevamente la paz se esfumó y la mentira se impuso como un virus. Luz Marina no podía creerlo. Una vez más Colombia se alejaba del camino hacia la paz. Lloraba de dolor y de tristeza
cómo un país como Colombia, que por muchos años hemos estado esperando realmente la paz, hayan votado por el no. No puede uno entender. Entonces decíamos, ¿qué clase de pensamiento nosotros tenemos y también qué clase de colombianos somos los que nos estamos jugando o apostando realmente este verdadero cambio para el país? Al final Santos firmó el acuerdo de paz, pero el nuevo presidente amenazó con observarlo. Colombia quedó nuevamente polarizada. Hoy Colombia quedó quebrada entre la alianza de iglesias y políticos conservadores ganaron la batalla. Nunca antes como hoy, los políticos evangélicos y fundamentalistas habían tenido tanto poder de interlocución con partidos políticos más tradicionales que antes. Entonces, el daño fue doble. Se dañó la paz, pero también se dañaron los derechos sexuales y reproductivos. Así como Costa Rica, el país de la samba ha cambiado mucho en los últimos años. Solo que en Brasil, todo es más grande, más intenso y más peligroso. Matthew tiene 14 años, estudia en un colegio público, conoce bien su ciudad y no es ajeno a estos cambios. Mi país ha cambiado, no es lo mismo que hace unos años. La gente es más violenta, más tolerante, más machista, más homofóbica. No todos, claro. Pero hay mucha gente así, mayores, pero también jóvenes. La elección de un alcalde evangélico fue solo una señal. Há pouco tempo, o nosso prefeito acabou com uma instituição que defendia a violência contra os gays. Ele acabou. Este gesto no sorprendió. Los grupos más conservadores del catolicismo y evangelismo vienen aprovechando al máximo la crisis de seguridad y política en Brasil. No Brasil nasce uma igreja evangélica por dia. Estas igrejas neopentecostales atuam mais, onde o Estado não está trabalhando. E nisto aproveitam para passar às pessoas seus valores morais, religiosos. Y ahí, por ejemplo, también en los cárceles también están haciendo mucho trabajo social, en las clínicas de personas que usan drogas y también en los hospitales también tienen libre acceso. Y entonces están ocupando esos espacios y ahí haciendo más seguidores. E é preciso acompanhar os avanços para chegar sempre melhor ao telespectador. Por isso, nós mudamos a sintonia da rede católica da igreja para oferecer o formato HD. Son cada vez más fuertes y los medios de comunicación juegan un papel clave. A terceira rede de televisão no Brasil pertence a um grupo evangélico, a Igreja Universal do Reino de Deus. Se tornou o grupo neopentecostal mais numeroso do Brasil. Isso faz com que você tenha uma grande capacidade de mobilização via mídia. Para seguir transmitindo com qualidade a mensagem do amor de Deus.
Semejante convocatoria no es gratuita. Y a diferencia de sus seguidores, muchos pastores viven y trabajan en imponentes palacios, como este, el Templo de Salomón, de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es más que imponente. En este contexto, ¿qué político se iba a pelear con ellos? Lula no lo hizo. Com sua postura ambivalente, a hora se aliando a feministas, mas ao mesmo tempo se aliando aos evangélicos e aos católicos, né, não conseguiu mudar. Dilma tampoco. Solo que en ese contexto, ser mujer hizo que los ataques contra ella fueran más violentos. Você tem vários políticos no Brasil que são da Opus Dei, é o da Renovação Carismática Católica, que faz uma aliança muito forte com os evangélicos. Tenemos el peor parlamento en términos de derechos sexuales y reproductivos de la historia. Vida sem aborto não! Vida sem aborto não! Essa legislatura culminou ou coincidiu com o processo de elaboração do segundo plano nacional de educação. Por ello, cuando el gobierno propuso un plan antihomofobia en los colegios, contra-atacaram. Que o material que já está em circulação, material pornográfico, será imediatamente suspensa a sua distribuição. Eu me recuerdo do deputado Antony Garotinho, que é uma das lideranças conservadoras, ameaçando a presidenta Dilma Rousseff, disto: se não retiras este material das escolas, eu vou falar sobre o resto de dinheiro de campanha. Isto funcionou. A presidenta retirou a circulação do material, do kit anti-homofobia. Eu não concordo com o kit. Não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais. En Brasil, los conservadores habían llegado bastante más lejos. Se sacó todo lo que tiene que ver con género de los planes de educación a nivel nacional, a nivel estadual y a nivel municipal. La Municipalidad de Río de Janeiro propusieron borrar la palabra género de todo el plan municipal. Donde había la palabra género alimentarios, se quitaba la palabra género y la frase quedaba muy chistosa porque sin la palabra género quedaba solamente alimentarios o alimenticios o cualquier cosa relacionada con la merienda. Pero no era gracioso. La bancada conservadora fue clave en la destitución de Dilma Rousseff. Y con ella fuera de la presidencia, se volvieron aún más radicales en el tema educativo. Respaldaron un proyecto llamado Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é um projeto de lei composto por um conjunto de leis específicas que tentam colocar limites para a discussão política nas escolas. E também é principalmente contra o ensino sobre as desigualdades de gênero, ou seja, contra o conteúdo que trata da violência contra as mulheres. Há municípios que proíbem professores de debater a realidade. É altamente punitivo, ele não tem contribuições efetivas à educação a partir do momento que ele criminaliza a educação e judicializa o professor. La mente de los niños y jóvenes es su objetivo. Por ello, la intolerancia también alcanzó espacios culturales. Entonces está eso del pasado, está la educación y ahora empezaron esos ataques directamente a ese otro lugar de transformación de las mentalidades que es el espacio de la cultura.
fazer ato de repúdio à Judith Butler, que é a maior propagadora da ideologia de gênero no Brasil. No caso desse evento da Judith Butler, eu acho que sim, eu acho que ele inaugura uma nova forma, que são manifestações rápidas, muito delimitadas e com grande possibilidade de visibilidade. El mensaje que buscan instalar es que la crisis en Brasil tiene una base moral, que todos los males ocurren porque somos pecadores. Aseguran además que por eso, para salvarnos, debemos aprender a ser mejores personas desde el colegio. Y que solo la mano de Dios, ejecutada con rigor, orden, inclemencia y disciplina, podrá salvarnos. Este amigo dele, Jair? Ese perfil corresponde, con estratégica precisión, a Jair Bolsonaro. Una suerte de Donald Trump brasileiro. Acabou a história. Até que não estou tão mal assim, não, ok? Isso é Estados Unidos. Isso eu quero para o meu Brasil. Capaz de enseñarle a una niña cómo disparar. A favor de la tortura. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Y popular por sus posturas extremistas y virales. La estrategia de Bolsonaro tuvo como base las redes sociales y la diseminación del miedo mediante las fake news o noticias falsas. Principalmente a través del WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. Valeu, bom fim de semana. Já tem meu candidato para presidente, é Jair da Bolsa de Nalho. Por favor, vota urgente para ele, viu? A postura extremamente homofóbica dele, o discurso autoritário dele. Então ele tem várias possibilidades de criar articulação com os evangélicos. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Não podemos aceitar essa historinha de ideologia de gênero. O menino vai dizer se é menino, o menino com 15 anos. Isso não vai funcionar para nós. Es así como Bolsonaro comenzó aliándose a las facciones más conservadoras de católicos y evangélicos. Pero luego fue más allá. O Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar! As maiorias! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem! Logrando un respaldo muy grande, sobre todo entre los jóvenes. Pero los brasileros lo eligieron, y su victoria constituye una tremenda amenaza a los derechos humanos, sobre todo el de las mujeres y la comunidad LGTBI. Lo que estamos viendo es la reacción, ¿no? Previsible. No estábamos mirando suficiente lo que pasaba alrededor, en la sociedad misma. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus e estaremos prontos para cumpri-la. Algunas veces hay que romper nuestras burbujas y mirar más allá para tener una real perspectiva de lo que viene ocurriendo en nuestros países. Así, nos daremos cuenta que enfrentamos los mismos anhelos y los mismos problemas. Estaba pasando un momento difícil con mi pareja. Teníamos
4 años de casados y la verdad no nos entendíamos y pasamos por un problema tremendo. Ellos lo saben. Por eso, son las zonas más pobres de América Latina las elegidas por los conservadores para captar fieles. Allí, donde no existe Estado y donde el dolor y la violencia es cada vez mayor. De toda América Latina siempre domina el machismo y mi esposo era uno de ellos. Allí están ellos, para ofrecer respuestas estratégicas, calculadas, interesadas. Y me doy cuenta también de que de repente sí él tomaba esa forma de comportamiento, fue también porque yo en cierta forma trabajaba, ganaba dinero y quería hacer lo que yo quiera con mi dinero, ¿no? Pero me he dado cuenta de que no es así. Porque también aquí en la palabra vemos cláusulas, vemos mandamientos del Señor de que la mujer debe saber comportarse con el esposo, ¿no? Y debe estar sujeta a su esposo. Porque la Biblia manda que el marido es cabeza del hogar. Y nosotros a veces pensamos de que somos tan iguales que al hombre y podemos tomar decisiones nosotros. No, porque así está estipulado en la palabra del Señor. Solo así nos puede ir bien. Esta es la forma de ver el mundo que viene impartiendo cada vez con más fuerza la Alianza Conservadora. Como dijo la hermana, la palabra del Señor nos manda que las mujeres estemos sometidas en amor a nuestros esposos. Si la sociedad se sometiera a la palabra de Dios, habría un cambio total. Y la mujer también tiene su rol que cumplir en el hogar. Como esposa es siendo sumisos a su esposo. ¿Usted no cree que esa sumisión podría ser considerada machista? Allá. Esa sumisión se gana con amor. La forma en la que estos mensajes calan no es espontánea. Que esto es algo que más bien viene de fuera. Esto empezó a ocurrir al mismo tiempo que estaba pasando en otros países, que en España se dio la protesta aquella con el famoso bus de los niños y las niñas. No estamos en un contexto que es solamente latinoamericano. Y aún en Europa hay fuerzas que están involucradas y promoviendo cruzadas antigénero, cruzadas antidiversidad sexual. Y hay actores importantes ahí que hablan de la necesidad de resgatar el origen fundamentalmente cristiano de Europa. Keresztény gyökereikhez ragaszkodó európai emberek oldalán áll. Mi vagyunk többségben. En América Latina, la estrategia consistió en alarmar a los padres de la región para que protejan a sus hijos de fuerzas que supuestamente buscan alterar su género. ¡Por mis hijos! Estas campañas fueron fríamente calculadas y replicadas en todo el continente. Palabra por palabra, mentira por mentira, con voceros que viajan por todos los países. Hacemos un vehemente llamado a nuestros representantes de los distintos países. La oportunidad de estar en Santiago. Hoy desde Fort Walton. ¡Que colonizar con pensamientos homosexuales! Ahora sí, los dejo con los autores del libro negro de la nueva izquierda. Bienvenidos. Contento de estar acá en Perú nuevamente. Esta es la última conferencia que damos en esta gira en Colombia. Anunciando la pronta llegada del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas a Bolivia. Ellos montaron esto como un movimiento iberoamericano y nosotros hemos estado peleando contra esto cada uno en su país. Y yo digo, pero estamos en lo mismo. Sin embargo, la guerra por la libertad, el respeto y la igualdad de los derechos no es nueva. Son décadas de lucha. Y si de algo estamos seguros, es que seguiremos dando la pelea.
Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é Yo voy seguida hablando la palabra género, yo soy profesora de lengua. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. Se é uma mulher, mulher tão linda. Se o rapaz é doce, 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 mas suas pernas tortas eu quero para mim. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. Se é uma mulher, mulher tão linda. Se o rapaz é doce, 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 mas suas pernas tortas eu quero